Alergias, por la invitación. Es un placer estar nuevamente con este grupo de amigos. Hoy queríamos revisar el tema de bronquiolitis al asma. Siempre tenemos la disyuntiva, de pronto si esa primera crisis broncostructiva que hace el niño será la primera crisis de asma, porque muchos niños que hacen bronquiolitis se vuelven asmáticos y otros dejan de tener cuadros broncostructivos o hacen de pronto cuadros broncostructivos solo los primeros años de vida. Entonces, para evaluar un poquito esta evolución heterogénea y esta respuesta heterogénea ante los virus de los diferentes niños, quise hacer esta breve revisión. Primero, cuando hablamos de bronquiolitis, lo primero es que nos enfrentamos a que no hay una definición muy clara. Esta es la definición que trabaja la Academia Americana de Pediatría, donde define que bronquiolitis es el menor de 24 meses, primer episodio broncostructivo, sibilancias expiratorias de un comienzo agudo, pero puede haber signos de enfermedad respiratoria, de gripa, fiebre, otitis media inclusive, y puede tener signos de dificultad, neumonía o atopia. Entonces fíjese que aquí se brinca y se sobrepone un poquito de pronto al término de neumonía en un niño con bronquiolitis. La otra definición que es aceptada universalmente es la europea, liderada por el Grupo de Inglaterra. También habla en el menor de 24 meses, pero hace énfasis que idealmente menor de un año. No hace claridad que sea el primer episodio broncostructivo. Habla de sibilancias, pero también habla de crépitos, que nos puede hablar de compromiso de parenquima. Una gripa de 1 a 3 días, seguido de tos, dificultad respiratoria, fiebre y poco apetito. Fíjense entonces que nomás al hablar de definición ya hay discrepancia. Aquí no especifica que sea el primer episodio y al hablar de que haya crépitos podemos estar enfrentados a un cuadro también parenquimatoso. Entonces, desde ahí comienza mucha dificultad para interpretar y definir la bronquiolitis. La de bronquiolitis típica pues es la que conocemos, llega el virus a través de vía inhalada, entra a la vía aérea del niño, usualmente entra primero a la nariz, el virus penetra el epitelio, se replica y comienza a avanzar a través del epitelio respiratorio hasta que llega a la vía aérea inferior. Más que un cuadro broncostructivo, pues lo que conocemos en forma clásica, los detritos que obstruyen la vía aérea y van a formar grandes tapones de moco que generalmente es lo que produce el cuadro broncostructivo. Y diferenciar la típica bronquiolitis, que es más inflamación y obstrucción de la vía aérea, no hay broncoespasmo, por definición, de lo que consideramos asma, donde lo que predomina es el gran broncoespasmo. Pero vemos cómo muchas veces se sobreponen estas dos situaciones y no tenemos de pronto el niño típico bronquiolitis ni el típico asma, sino de pronto una sobreposición de estas dos patologías y es lo que vemos en la vida diaria. Y de pronto un niño, la mayoría tienen este patrón, pero hay algunos niños que pueden tener algún componente broncostructivo. ¿Cuáles son los virus que más se asocian a bronquiolitis en niños? Pues el clásico conocido por todos, el virus sincitial respiratorio, pero es muy importante que es el más frecuente en los primeros 6 u 8 meses de vida. El virus sincitial respiratorio se adhiere al epitelio, destruye las uniones de las células epiteliales y hacen que formen conglomerados de células epiteliales, por eso se llama sincitial, y esos conglomerados son los que van a obstruir el lumen de la vía aérea. Importante entonces, virus sincitial los primeros meses de vida, pero el rinovirus ha ido cogiendo fuerza en la identificación en los últimos años, desde que se cuenta con las técnicas de biología molecular y se ha visto que el rinovirus es un agente causal importante de bronquiolitis en pediatría, sobre todo después de los 6 meses de edad. El rinovirus usualmente lo asociábamos a infección respiratoria alta, no a infección respiratoria baja, pero se ha visto que en bronquiolitis, en niños mayores de 9 a 10 meses, tiene mucha importancia el rinovirus y se asocia a cuadros pues, compatibles o diagnosticados como bronquiolitis. Y también por PCR hoy en día se identifica bocavirus, metaneumovirus, otros tipos de coronavirus, influenza y adenovirus como agentes causales de bronquiolitis, pero estos son los dos grupos etiológicos más importantes. Y una vez entra este virus al epitelio respiratorio, va a interactuar con toda una cantidad de fenómenos ambientales, agentes
alergenos, agentes de contaminación, y van a determinar una respuesta inflamatoria específica de ese epitelio respiratorio contra ese virus y va a determinar el cuadro que va a hacer ese paciente, que sea un cuadro agudo o que sea un cuadro persistente, que es lo que finalmente llamaríamos asma. Entonces es muy importante ver esa interrelación entre el epitelio respiratorio y el virus, que es lo que va a determinar qué camino, qué respuesta inmunológica va a hacer ese individuo a ese virus. El epitelio respiratorio usualmente lo hemos visto simplemente como una barrera, la barrera epitelial, pero hay que pensar que este epitelio respiratorio hoy en día no se debe mirar solo como una barrera, sino como una unidad trófica mesenquimal y con un gran componente inmunológico, es decir, tiene una gran importancia en la respuesta inflamatoria del organismo. No es solo la barrera constitutiva de la barrera epitelial, sino tiene una gran cantidad de importancia, sobre todo en la inmunidad innata, que es la inmunidad que hacemos apenas llega un agente nocivo al organismo. Es una inmunidad inespecífica, pero es muy rápida y permite controlar la mayoría de infecciones virales. Entonces el epitelio respiratorio tiene mucha importancia en esta parte inmunológica y es la puerta de entrada también para que se dispare la inmunidad adaptativa y se haga una respuesta mucho más específica y más madura a estas infecciones virales y van a determinar en un futuro cómo se comporta el niño ante una nueva infección por ese agente etiológico y dispara una respuesta adaptativa. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un agente infeccioso a esta barrera epitelial? Esta es la barrera epitelial normal, las células epiteliales están bien unidas, hay una unión intracelular muy importante. Se activan los receptores tipo TOL cuando llega un agente nocivo, en este caso un virus, y reacciona una cadena de respuestas inflamatorias mediadas por la inmunidad celular, se liberan inmunidad innata inmediata, donde se liberan lisocimas y se liberan una serie de sustancias que van a tratar de eliminar y erradicar ese virus. Si el paciente tiene una muy buena respuesta innata a los virus, hay una buena producción de gamma interferón y este gamma interferón va a erradicarla rápidamente al virus. Esa sería la respuesta ideal ante un virus y el niño debería hacer un cuadro viral muy leve. Si el virus logra romper la barrera epitelial, logra penetrar la barrera epitelial, se va a producir esta injuria del epitelio y se va a producir una gran respuesta inflamatoria, se van a disparar alarminas, tal vez en este muy importante hoy es la linfoproietina estromal típica, y estas alarminas van a disparar que se active la respuesta inmunológica adquirida, ya no es solo la inmunidad innata, sino dispara inmunidad adquirida, y hace más un patrón de respuesta tipo TH2, y esta inmunidad adquirida va a hacer que se activen la producción de linfocitos B que van a producir interleuquinas como la 5 y la 13, que van a producir mayor atracción de eosinófilos y producción de inmunoglobulina E, y va a ser una respuesta más de tipo alérgico. Entonces, depende cómo ese epitelio se enfrente a ese virus, va a inactivarlo rápidamente con buen gamma interferón o con buena inmunidad innata y se erradica el virus. Pero si no hay una buena respuesta al virus, hay un epitelio que esté dañado, ese epitelio va a activar respuesta inflamatoria de predominante tipo TH2 y va a hacer que ese niño comience a hacer más respuesta de tipo alérgico ante los virus. También importa qué patrón genético tenga ese individuo para responder al virus. Es decir, no depende solo de lo que yo traiga genéticamente, sino cómo interactúa mi genética con mi medio ambiente para hacer una respuesta epigenética, y de pronto lo que yo venía predispuesto a tener de respuesta por este medio ambiente se modifica y ya no voy a ser, por ejemplo, tan atópico como iba a ser antes y me vuelvo menos atópico, o a la inversa. Es decir, depende cómo interactúe mi genética con mi medio ambiente para determinar qué respuesta voy a dar yo a los virus. Si tengo un medio adecuado o no adecuado, ambiente va a permitir que mi
sistema inmunológico tome un camino u otro. Por ejemplo, el feto viene con una respuesta genética a ser más de tipo TH2, es decir, a ser más alérgico, más productor de interleuquina 5, interleuquina 13, a ser más producción de eosinófilos, más producción de inmunoglobulina E. Si ese niño se queda haciendo un patrón TH2 porque tiene pocas infecciones, no tiene hermanos mayores, la mamá lo cuida en forma obsesiva compulsiva, ese niño sigue siendo TH2 y posiblemente va a seguir siendo una respuesta de tipo TH2 ante los virus. Pero si el niño en su periodo de lactancia temprana se expone a hermanos mayores, va a guardería, tiene muchas más infecciones, se activa su respuesta TH1 y va a tener menos alergias y por cuenta de la epigenética, la predisposición genética se modificó y tuvo un camino diferente. Entonces, importa qué traía yo genéticamente, pero cómo el medio ambiente hizo que mi patrón de respuesta inmunológica se modifique. Teniendo en cuenta este aspecto, entonces no es solo el virus al que yo me expongo, sino la epigenética que yo tengo, y dentro de esta epigenética es muy importante la flora bacteriana a la que está expuesto ese individuo. Entonces, la flora bacteriana que él tenga asociada a esa infección viral determina si yo hago una respuesta severa ante el virus o una respuesta leve y si yo me quedo haciendo cuadros persistentes o solo cuadros agudos o solo ese cuadro agudo. Este es un estudio muy interesante del doctor Hans Bisgaard en Dinamarca, donde tomaron neonatos desde el nacimiento y los siguieron en una corta a través del tiempo y evaluaron los neonatos que desde el periodo de recién nacidos estaban colonizados por bacterias como neumococo, hemófilos y Neisseria catarrhalis y los compararon contra niños que no fueron colonizados en el periodo neonatal y los siguieron a través del tiempo, en este caso 5 años, y vieron que tanto cuando hicieron la primera episodio broncoconstrictivo sibilante, conocido como bronquiolitis, y se vio que los que se colonizaron desde el periodo neonatal hicieron cuadro broncoconstrictivo más temprano. Y también el riesgo de hacer sibilancias persistentes fue mucho mayor en los que estaban colonizados por bacterias. Entonces, no es solo el virus, sino qué bacteria tenga yo para determinar que haga sibilancias tempranas y sibilancias recurrentes. Este es otro estudio donde comparan la flora bacteriana que tiene el individuo en niños que hicieron infecciones por rinovirus y si tenían Neisseria catarrhalis o neumococo, qué tipo de riesgo de sibilancias recurrentes tiene ese individuo. Si era solo el rinovirus, el riesgo de sibilancias era alto, pero se aumentaba si tenía Neisseria catarrhalis. Y igual sucedía con neumococos. Si es el rinovirus solo, el riesgo de sibilancias recurrentes no es tan alto, pero si está asociado a neumococo, ese riesgo de sibilancias recurrentes aumenta. Entonces, importa qué virus y qué bacteria tenga ese individuo. Y para poner un poquito más enredada la cosa, no solo el virus, no importa también la microbiota, sino todo el metaboloma que rodea a esa infección respiratoria. Esto es un estudio donde comparan niños que hicieron bronquiolitis por virus sincitial y niños con bronquiolitis por rinovirus y comparan a qué bacterias se encontró asociado. Los pacientes con virus sincitial se asoció más a neumococo y a estas moléculas y los de rinovirus se asociaron más a Moraxella catarrhalis y a Haemophilus influenza y a esta microbiota. Esta microbiota generalmente tenía mayor componente inflamatorio y hacía más componente proinflamatorio los pacientes de rinovirus que tenían esta coinfección con esas bacterias. Entonces, de ahí parte que el riesgo de sibilancias recurrentes es diferente con un virus o con otro virus y si además ese virus se acompaña o no de otras bacterias. Este seguimiento del grupo de Tucson de sibilancias recurrentes después de virus sincitial respiratorio al cabo de 14 años
vemos cómo los niños con infección por virus sincitial respiratorio tienen muchas sibilancias recurrentes en los primeros años de vida, pero a medida que pasan los años va disminuyendo este riesgo de sibilancias. Es decir, el virus sincitial respiratorio hace que tenga sibilancias tempranas, pero el riesgo final de asma va perdiéndose con los años. Es más riesgo de sibilancias tempranas recurrentes, pero no tanto riesgo de asma. Por el contrario, con el rinovirus sucede diferente. Este es un grupo de lactantes que tuvieron sibilancias en los primeros años de vida, ya fuera por virus sincitial, rinovirus o coinfección de rinovirus y virus sincitial, y el riesgo de sibilancias a los 6 años. Los niños de virus sincitial, el riesgo de sibilancias a los 6 años de vida era casi el doble, pero de los niños con infección por rinovirus era 10 veces mayor. Es decir, el rinovirus se asocia más a sibilancias recurrentes. Y si hay coinfección de los dos virus, el riesgo sigue siendo muy alto, pero el que marca es el rinovirus. Esto es en cuanto a función pulmonar después de tener una infección por virus sincitial o por rinovirus y seguimiento a través del tiempo. Y se ve cómo el rinovirus, comparado contra los que no tuvieron infección, tienen menor función pulmonar, es decir, el rinovirus fue un marcador para perder función pulmonar, lo cual no se demostró con virus sincitial. Es decir, las sibilancias, las bronquiolitis por rinovirus se asocian a pérdida de función pulmonar. Pero no todos los rinovirus se asocian, no todas las infecciones por rinovirus se asocian a mayor riesgo de sibilancias recurrentes o de asma, y se ha visto que también importa el patrón genético del individuo, como les había dicho en un comienzo. Esto es seguimiento de niños que hicieron bronquiolitis por rinovirus y lo siguieron a través del tiempo y compararon 3 tipos de genomas en individuos diferentes, y se vieron que los que tenían este patrón de nucleótidos, su riesgo de sibilancias era bajo, este patrón de nucleótidos también era bajo, pero los que tenían TT, el riesgo de sibilancias a los 6 años era mucho mayor. Entonces importa qué virus me ataca y qué patrón genético tenga yo para responder a ese virus, y si tengo, por ejemplo, este locus con este patrón de nucleótidos, voy a tener más riesgo de sibilancias recurrentes. Y también importa, como les había dicho antes, si ese virus se encuentra asociado a una flora bacteriana o una microbiota específica. Entonces aquí vemos como un niño que tiene una bronquiolitis tiene un patrón genético predeterminado, tiene una respuesta de su epitelio ante esa infección, tiene un medio ambiente que determina su epigenética, y de aquí vemos que hay unos niños que se recuperan y no sibilan, y hay otros niños que sí quedan haciendo sibilancias recurrentes y asma. Tratando de ver qué soporta o qué evidencia hay de por qué unos niños toman un camino u otro, entonces quería presentarles estas revisiones. Este es el patrón de respuesta TH1. El ideal cuando un niño tiene buena respuesta ante los virus es que tenga un buen patrón TH1, es decir, que tenga buena producción de gamma interferón. Entonces vemos cómo en niños que tienen, estos son los niveles de gamma interferón, que tienen bajos niveles de gamma interferón, hacen bronquiolitis más severas. Y en cuanto tengan mejor respuesta a TH1, es decir, mejor gamma interferón, la enfermedad es mucho más leve. Entonces determina, si yo tengo buen gamma interferón, buen TH1, elimino el virus. Si no lo tengo, el virus progresa. Este es patrón TH2. El TH2 está determinado por interleuquina 10 alta. Entonces, individuos con interleuquina 10 alta, en este caso, valores altos de interleuquina 10 y el riesgo de sibilancias recurrentes después de bronquiolitis, veo como en cuanto tenga más alta la interleuquina 10, que me habla más de un patrón TH2, tengo más riesgo de sibilancias recurrentes. Entonces, importante saber si el niño tiene más un patrón TH2 o TH1 para responder ante el virus. O lo que les hablaba de las alarminas del epitelio, en este caso la linfoproiotina estromal tímica, determina si voy a hacer más una respuesta TH2. Estos son niños con infección por rinovirus versus controles, o por virus sincitial versus control, y vemos en especial los niños con infección por rinovirus tienen más altos niveles de esta linfoproietina, que se asocia más a un patrón de respuesta TH2. De ahí se determinan que no todas las bronquiolitis son iguales. Este es un estudio
de un grupo norteamericano donde revisaron cerca de 1.200 niños hospitalizados con bronquiolitis y trataron de dividirlos en fenotipos posibles de presentación y se plantea un patrón A, que es más un patrón por rinovirus, tiene sibilancias tempranas y se asocia a dermatitis y usualmente son niños mayores de 6 meses. El patrón típico de virus sincitial son el B y el C, pero hay un patrón que es más sibilante, más broncostructivo, en cambio el otro es más parenquimatoso, más intersticial, y el patrón D es el que es mixto, que no clasifica ni para virus sincitial ni de pronto para rinovirus. Dentro de los patrones de virus sincitial, como les decía, hay como dos tipos claves o grandes de presentación. El típico, que es el broncostructivo sibilante, que se asocia más a obstrucción de vía aérea y se asocia a sibilancias recurrentes, y el patrón parenquimatoso, que es más intersticial, que llamamos de pronto como neumonitis, y se asocia más a una dificultad respiratoria severa y a cuadros agudos más severos, pero no tanto a sibilancia recurrente. Observando la evaluación de estos dos patrones de virus sincitial, el intersticial o el broncostructivo, se ve que el broncostructivo tiene menos estancia en UCE, son estancias hospitalarias más cortas, pero tiene más sibilancias recurrentes. En cambio, el patrón parenquimatoso, el intersticial, tiene más estancia en UCI, estancias más prolongadas, más ventilación mecánica, pero menos sibilancias recurrentes. Este fue un estudio del grupo del doctor Escamilla, donde trató de hacer esta clasificación usada por el grupo del doctor Dumas, de patrón A, que es broncostructivo tardío, asociado de pronto más a rinovirus y que se asocia a sibilancias recurrentes. Él encontró un porcentaje importante. Patrones de virus sincitial, la mayoría fueron más del patrón de sibilancias recurrentes y patrón mixto el 27%. Y se vio que el grupo de pacientes que más no encontraron una respuesta específica de salbutamol mayor en el grupo A, B, C o D, pero sí notaban que el grupo de mayor edad respondía mejor al salbutamol, es decir, que los del patrón A, posiblemente por rinovirus, podrían llegar a ser más respondedores al salbutamol. Entonces, resumiendo el patrón de respuesta del sistema inmunológico a cada virus, se plantearían estos posibles caminos de respuesta. El virus sincitial respiratorio, la respuesta ideal en el niño mayor, que ya tiene buen nivel de TH1, ese paciente va a producir buen gamma interferón, va a eliminar rápidamente el virus y va a proteger el epitelio y va a hacer un cuadro broncostructivo muy leve. Pero el paciente menor de 6 meses, donde no hay buena maduración del sistema TH1, ese virus sincitial va a atacar el epitelio, va a inflamar el epitelio, va a activar las alarminas, va a hacer una respuesta más de tipo TH2 en inmunidad adquirida y va a ser un patrón de atracción de inmunoglobulina E, eosinófilos y amplificación de respuesta inmune y posiblemente va a ser sibilancias recurrentes. Con el rinovirus sería una respuesta similar en el que tenga un buen epitelio, buen nivel de gamma interferón y elimina rápidamente al virus. Pero el rinovirus en un paciente que tenga un epitelio alterado, se asume que ya son niños mayores de 9, 10 meses, que ese epitelio ya ha tenido noxas de contaminación, noxas de infecciones bacterianas, noxas que van a alterar la respuesta inmunológica del epitelio y ese epitelio va a ser más una respuesta de tipo TH2, libera alarminas y va a ser cuadros broncostructivos severos recurrentes y es el que va a ser de pronto finalmente asmático. Entonces, hablaríamos de dos grandes fenotipos como en forma práctica para resumir. El de virus sincitial respiratorio es el típico de moco, detritos celulares, una enfermedad severa de la vía aérea inferior, se asocia a sibilancias recurrentes pero tempranas de un 10 al 30%, no tanto a asma, y una intervención terapéutica en este grupo, sobre todo de alto riesgo, pues es anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio. El patrón de bronquiolitis tipo rinovirus tiene una inflamación similar al asma, desencadena más un patrón de TH2 y se determina más en individuos con daño de la barrera epitelial. Generalmente tienen antecedentes de dermatitis, son niños mayores de 9, 10 meses, un epitelio dañado y este paciente posiblemente va a responder mejor al corticoide oral, a anticuerpos
monoclonales antiinmunoglobulina E o antiinterleuquina 5, y estos niños tienen mucho más riesgo de asma. El otro grupo de virus, pues ya el patrón es mucho más variable e inespecífico. De aquí viene de pronto por qué no todas las bronquiolitis responden como uno quisiera que respondieran. Desde el año 63 hasta el 2019 se plantean muchas modalidades terapéuticas para bronquiolitis y nada ha demostrado un beneficio para todos los pacientes. Posiblemente debemos comenzar a pensar, así como hablamos de fenotipos de asma, fenotipos de bronquiolitis y tratar de subdividir de pronto la típica bronquiolitis del menor de 6 meses por virus sincitial tiene un patrón inmunológico y un patrón de presentación diferente al niño mayor de 9, 10 meses, que posiblemente puede ser un rinovirus y podría haber un componente de daño epitelial si ese niño tiene una dermatitis de base y ese niño de pronto podría ser una primera crisis de asma. Entonces, cuando hablamos en un futuro del tratamiento de la bronquiolitis y el asma, debemos pensar en factores que nos protejan el epitelio, cómo modificar la epigenética de ese individuo para que se incline a hacer una mejor respuesta de TH1, cómo aumentar la inmunidad innata y mejorar esa respuesta TH1, y en el que ya me hizo un patrón TH2, qué modificadores puedo hacer para controlar esa respuesta TH2 exagerada. De aquí que hay que individualizar el tratamiento en un futuro de la bronquiolitis y el asma. No todas las bronquiolitis son iguales, no todas las asmas son iguales y posiblemente el asma arranca con esa primera infección viral y hay que unir la respuesta del organismo a ese virus, pero también todo el tema de la epigenética, todo el tema de alimentación, de medio ambiente, que va a determinar que ese niño se defienda bien ante ese virus. Básicamente ese era el mensaje para el día de hoy.